¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con las presentaciones del seminario de Fuentes y Prácticas A. En esta ocasión tenemos a Ismael Vázquez que nos va a platicar un poco sobre prácticas de música monódica en Florencia y Nápoles en el siglo XVI, que es precisamente donde existe la evidencia que, que se desarrolla en los primeros intentos, no necesariamente desde la camerata florentina, ¿no? Hay antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar el uso de la voz aquí a Ismael. Entonces, adelante. Hola, buenas tardes, doctor y compañeros. Pues mi tema es las prácticas de Monodia en Florencia y Nápoles en el siglo XVI. Este tema, la verdad es que es bastante extenso. Traté de cubrir más que nada los aspectos históricos y desarrollándolo hacia un debate entre el canto llano y la monodia, y luego al final concluyendo un poco y cerrando con las influencias de Nápoles. Bueno, pues empezamos. Mm, Vincenzo Galilei, este personaje, conocido comúnmente como pues el papá de Galileo, es también una figura crucial en la historia musical pues, de este siglo. Junto a Caccini y Peri, fue un pionero de la nueva música de ese entonces, florentina, que introdujo la monodia, que es un repertorio de canción solista, a veces acompañada con ideales expresivos heredados de la antigua Grecia. Pues numerosos estudios y personas han abordado técnicas de improvisación y tradiciones no escritas que anteceden a la monodia impresa. Sin embargo, existe una brecha conceptual entre el estudio de estas prácticas orales y el análisis de la monodia publicada, que nuestro proyecto, bueno, esta presentación es lo que vamos a indagar un poco más adelante. Bueno, la monodia como práctica y archivo, pues ya que es un método para cantar poesía con acompañamiento instrumental. Su manifestación escrita es un archivo que transforma y descontextualiza tradiciones orales, marcando la transición de la poesía cantada a la música. Ahora están los modi di cantar, que son fórmulas que circularon oralmente y por escrito, conectando diversas prácticas solistas desde la improvisación profesional hasta el acompañamiento de cortesanos. Son testimonios híbridos, tanto notaciones prácticas como imitaciones estéticas. Bueno, avanzamos ahora a la definición y uso del término monodia. Pues el término monodia fue acuñado retroactivamente y ha sufrido una ampliación conceptual errónea que el escritor John Barón, musicólogo, critica, resaltando la prioridad del texto y excluyendo usos que aplican la etiqueta a la música instrumental. Pues viene de este concepto griego, monos, que es solo o único, y oide, que significa oda o canto. Entonces sería canto único o oda solo o cualquier mezcla de esas. Bueno, también está este debate historiográfico, ya que aunque se usa genéricamente para la canción solista acompañada, la monodia presenta diversidad estilística y contextos diversos. Le Nuit Musique de Caccini es el Musiché de Caccini es el paradigma, pero no agota la variedad de repertorio. Bueno, la monodia debe entenderse no como una revolución absoluta, sino como una continuidad y transformación de tradiciones orales. Un fenómeno que refleja la complejidad cultural, pues, de esa época. Bueno, la monodia y la ópera en Italia, podemos situarla no como una ruptura, sino como una continuidad estética retórica, tomando un poco lo que decía, con una práctica aparentemente distante. La reforma del canto llano en contextos eclesiásticos, tanto dentro como fuera del Vaticano o de la Iglesia. Ambas prácticas, bueno, la monodia expresiva y el canto,
llano reformado, comparten una raíz común en el humanismo musical del siglo XVI y que su convergencia permite repensar el surgimiento de la ópera no como invención, sino como el resultado de un diálogo profundo entre lo sacro y lo secular, entre la liturgia y la corte. Bueno, avanzamos. A finales del siglo XVI, pues Italia vivió un momento de alta densidad cultural. Por un lado, la Reforma Católica impulsaba una reconfiguración de lenguajes musicales en el ámbito litúrgico, buscaba mayor claridad textual y eficacia espiritual, o sea, que conmoviese, ¿no? Por otro lado, las cortes renacentistas, particularmente aquí estos personajes que vienen bueno, la primera aparición, pero son muy importantes, que son los Medici, en la familia Medici en Florencia, experimentaban con formas nuevas de representación musical que podían recuperar, según ellos, el poder afectivo de la música antigua. Y pues en estos casos, bueno, lo que se nota que está en juego es una obsesión humanista por la palabra, ¿no? Por su inteligibilidad, su expresión y su capacidad para conmover los afectos. Bueno, la primera gran coincidencia es formal notable. Tanto el canto llano como la monodia rechazan la textura polifónica, ¿no? Ya sabemos, optando por una única línea melódica que declama el texto con claridad. Eh, Esto no es como un detalle por encimito superficial, ya que frente a la polifonía, que disuelve el texto en múltiples voces, la línea única permite una prosodia más cercana al habla y por lo tanto más eficaz retóricamente. Esta prioridad del texto genera una estética musical centrada en la expresividad semántica más que en la complejidad sonora. Y además estas prácticas son concebidas no solo como formas musicales, sino como modos de comunicación afectiva, capaces de, pues, suscitar devoción en lo litúrgico y conmoción en el aspecto teatral. Ahora, en el ámbito eclesiástico, la reforma del canto llano no fue simplemente una restauración del repertorio, sino una verdadera reinvención expresiva. Perdón, se volvió a avanzar en la diapositiva. Aquí está. Ah, no, sí, sí estoy aquí, perdón. Giovanni Guidetti, por ejemplo, en sus 6 volúmenes publicados en Roma, propone una declamación rítmicamente sofisticada del texto sacro, influida por la oratoria antigua. Pero ya desde 1505, el ceremonial de París de Grassis ofrece indicaciones precisas sobre cómo modular la voz, para comunicar los afectos apropiados durante la recitación. Y pues este tipo de práctica sostenida durante todo este siglo configura una tradición de canto hablado que no ha sido suficientemente reconocida, siento yo, por la historiografía. Bueno, ahora simultáneamente en Florencia, estos compositores retomando, Peri y Caccini, inspirados en las teorías de Girolamo May, que es otro personaje muy importante también, y Vincenzo Galilei, que mencionabas en un principio, desarrollan un estilo de monodia recitativa, cuya novedad reside en su aspiración a cantar como se habla, así tal cual lo expresaban. Peri, por ejemplo, sostenía que esta nueva manera de cantar tenía como propósito afectar los afectos, ¿no? Como dijimos, imitando el modelo del canto antiguo griego. No es casual que estos compositores tuvieran una fuerte conexión con la práctica religiosa. Por ejemplo, Peri fue cantor y organista en iglesias de Florencia. Caccini participó activamente en cofradías devocionales y bueno, aquí mencionamos un poquito a Monteverde, aunque nos adelantemos, pues en 1613 ya era Kapellmeister, ¿no? Ahí en San Marcos, en Venecia, y luego sacerdote. Y pues esta formación, queramos o no, religiosa, los familiarizó, perdón, con las fórmulas del canto llano, que luego se convirtieron en modelos de recitación para la nueva música vocal secular.
También la conexión de estos repertorios no pasó desapercibida en ese entonces, incluso, ya que un marchés, bueno, un marqués de ese entonces, el que le tocó, no conseguí ese dato, pero el que cuando estaba contemporáneo a Peri, describió a su obra Eurídice como el canto de la pasión. Está este otro personaje también, Giovanni Battista Doni. Él clasificó ciertos tipos de recitativo como propios para el público, para el púlpito, perdón. Severo Bonini, discípulo de Caccini, su maestro, esta parte es importante, comparaba directamente el recitativo operístico con el canto eclesiástico en contextos como la Semana Santa o el Pater Noster. Y pues bueno, todas esas comparaciones no son triviales, ¿no? Muestran que la monodia se construyó discursivamente a partir pues, de la liturgia como tal, que dotaba pues a esta música legitimidad, profundidad afectiva y conexión con la tradición, más que nada. Listo. Bueno, todo esto nos permite reevaluar varias nociones, como la idea de que la ópera surge exclusivamente en un contexto cortesano y secular es al menos parcial, no es del todo verdadero, ¿no? El canto llano reformado no fue simplemente una práctica ritual, fue también un laboratorio retórico para la modernidad musical. La monodia no es solo una innovación, sino también una apropiación de un lenguaje sonoro con connotaciones de antigüedad, pureza y afectividad. Así pues, el canto llano actúa como un puente sonoro y simbólico entre la música griega, idealizada por humanistas, y las aspiraciones estéticas pues, de la liturgia de la iglesia, perdón. Avanzamos. Este. Bueno, los compositores como Peri Caccini invocaron explícitamente la tragedia antigua en los prefacios de sus obras. Pero estudiosos de la historia musicólogo como Renato Di Benedetto cuestionaron que esto implicaba un intento auténtico de restauración. Más bien se trató de crear un nuevo teatro moderno con la tragedia antigua como modelo ideal e inimitable. Pero estudios recientes han matizado esta visión, señalando que el modelo preferido en el siglo XVI fue la tragedia Euripidea. Bueno, a partir de esa pieza, ¿no? Con tonos pastorales y elementos similares al canto llano. Esto funcionó como sustituto simbólico de la música antigua perdida. Esta conexión entre canto y antigüedad trascendió lo teatral, influyendo también en la reforma litúrgica y devocional del catolicismo. Teóricos y figuras eclesiásticas como May, Galilei y Guidetti, y aquí menciona también otro nombre, el cardenal Borromeo, compartían la idea del canto como vestigio antiguo, defendiendo su poder afectivo. Esta visión circuló en los mismos entornos florentinos y romanos que dieron origen a la ópera, reforzando su legitimidad cultural y espiritual. Bueno, retomando el tema de los Medici, bajo el mecenazgo de Fernando I de Medici, esta estética se institucionalizó, pues su corte celebró el ideal de una nueva edad de oro, por decirlo así, simbolizada en eventos como, bueno, aquí hay un evento que menciona los intermedios florentinos de 1589, donde la música representaba no solo armonía artística, sino también política. Estudios argumentan que la monodia no surgió de la nada, sino que elaboró sobre prácticas de canto declamado preexistentes, adaptándolas para fines cortesanos y devocionales. Así, el recitativo de Peri Caccini se convirtió en un vehículo para la expresividad textual, al servicio tanto del poder secular como religioso. Así, al mismo tiempo, la Iglesia Católica utilizó formas de canto hablado en su respuesta a la Reforma, buscando
inteligibilidad y emoción dentro del marco litúrgico tradicional. En este contexto, pues la monodia y el canto llano actuaron como medios paralelos de expresión afectiva y autoridad simbólica. Varios autores han subrayado la necesidad de ver lo sacro y lo profano como partes integradas de este fenómeno. Así, obras como el Diálogo de Galilei muestran cómo el canto llano inspiró y estructuró la nueva estética monódica. Sin embargo, esta conexión ha sido poco explorada por la separación que existe, la separación disciplinar que existe entre estudios del canto y la monodia. Y aunque algunos investigadores han sugerido cierta vinculación, pues persiste la narrativa de que el canto carece de dimensión afectiva. Perdón, no lo cambié antes. Esta está dividido un poco lo que dije antes y lo que diré ahora. La figura de Giovanni Guidetti, pues, fue muy clave en esta reforma del canto post-tridentino, o sea, después del Concilio de Trento. También este evento fue muy importante. Ha sido injustifi- injustamente marginado, pues sus cantos muestran recursos expresivos similares a los de la monodia, pues hay pausas dramáticas, énfasis rítmico, una intención clara de conmover, y pues esta estética fue optada por jesuitas y oratorianos, contribuyendo a un culto afectivo que desembocaría en el oratorio. Aunque su legado fue distorsionado, porque es lo que varios historiadores coinciden, pues si analizamos sus obras, prefacios, pues podemos ver que Guidetti como un innovador comprometido con la reforma litúrgica y expresiva. En 1589 su nombre fue equiparado al de figuras como Paris de Graci, señalando su influencia en la música eclesiástica de su tiempo. Ahora, recientemente se descubrió una edición inédita se titula Directorium Chori de Giovanni Guidetti, fechada de 1591. Ahora mismo está en posesión de la Biblioteca Valliceliana en Roma. Y este hallazgo arroja nueva luz sobre la identificación que hacía Guidetti entre la aclamación cantada, la antigüedad y la teoría de los afectos, además de revelar un círculo de mecenas más amplios e influyente de lo conocido, o sea, no solo eran los que ya sabemos. Por ejemplo, la edición incluye una dedicatoria a Odoardo Farnese, que ese personaje justo lo mencionamos hace rato, que era el cardenal romano en ese entonces. Obviamente tenía un gran poder y pues además de ya las conocidas, bueno, ya los conocidos Guillermo V de Baviera, Sixto V y los coros vaticanos. La edición póstuma en 1604, editada por Ione Francisco Mazzano, sugiere además la posible influencia del cardenal Montalto, que fue el que siguió. Figura clave en Roma, mecenas del canto solista y en contacto también obviamente con Fernando de Medici. Ok. Esta documentación pone en cuestión la habitual distinción musicológica entre, pues, la música sacra y profana, ¿no? A finales de este siglo, perdón. La superposición entre ambas esferas es cada vez más evidente en estudios recientes, porque aunque la narrativa tradicional las mantiene, porque, perdón, más bien, la narrativa tradicional las mantiene separadas. Pues bien, como decíamos, la división entre lo sagrado y lo profano se acentuó mucho en esta época, coincidiendo con la emergencia del yo moderno y el cambio paradigmático en la cosmología y la ciencia experimental. Casos emblemáticos como la condena de Giordano Bruno y el juicio Galileo Galilei, que, bueno, esa historia también está un poco triste, ¿no? Ejemplifican este proceso. Bueno, la historiografía musical y científica moderna a menudo sobrevalora el carácter secular de figuras como Vincenzo Galilei o May, minimizando la influencia litúrgica y religiosa en su trabajo. Y estudios interdisciplinarios recientes muestran cómo las esferas religiosa y secular siguieron entrelazadas en los siglos XVI y XVII.
Así el surgimiento del método científico experimental no implica una ruptura absoluta con la cultura religiosa, sino una coexistencia compleja. Vamos ahora ya cerrando hacia este tema. Ya sabemos que el canto ya no representa un modelo, pues, de ritualización sonora al servicio de la iglesia. Su carácter colectivo y su inscripción en la liturgia católica lo convierte en una, podemos decirlo, tecnología de control espiritual y simbólico. Aquí la voz se borra en función del dogma, no se afirma, se disuelve. El canto llano no comunica novedad, sino eternidad. Y pues frente a esta práctica heredada, la monodia aparece como una propuesta radicalmente distinta. Una voz individual, ornamentada, cargada de afecto, acompañada instrumentalmente en ocasiones y orientada hacia un auditorio cortesano e intelectual. Y pues esta música no busca repetir, sino impresionar. Se produce así un desplazamiento fundamental de la repetición ritual a la invención retórica. Pero pues sin embargo, el contraste entre ambas no es simplemente estético, pues ya que también fue político e institucional, por ejemplo, ¿no? Mientras el canto llano remite a una autoridad teológica, la monodia exige un nuevo régimen de validación, que pues esto lo vemos a través de, pues, de estudios, ¿no? De la academia, la imprenta, la nobleza. Y en este sentido, la monodia no solo suena distinto, ¿no? Sino que se construye como un arte desde su concepción distinto, ¿no? Bajo un modelo de autoría y genialidad que le es ajeno al repertorio litúrgico. Y pues este proceso se hizo particularmente visible en el entorno de Florencia, ¿no? Donde pues estos compositores famosos, Pedri, Caccini, pues no solo compusieron música nueva, sino que la presentaban como tal. Los prefacios de sus publicaciones no son textos menores, sino escenarios retóricos donde se disputa el sentido de la invención. Y es fundamental observar que esta apelación a la antigüedad es selectiva y performativa, o sea, no busca una reconstrucción así arqueológica o más allá, ¿no? Sino una proyección ideológica, que es como decían, el canto de los antiguos, al que se refieren Galilei o Bardi, es en gran medida una construcción retórica que otorga nobleza a una práctica reciente. Y pues, ahora bien, prácticas de canto acompañado existían desde mucho antes en ámbitos humanistas, desde Ficino hasta Serafino Aquilano. Estos son autores de libros. Encontramos numerosas evidencias de recitación poética con acompañamiento instrumental. Lo que la monodia florentina introduce no es una técnica, perdón, introdujo, no fue una técnica nueva, sino una forma de significarlo, darle un nuevo significado, bajo la impronta del estilo, de la distinción y de la retórica performativa. Y pues en este marco, la monodia puede entenderse como les decía, ¿no? Como una tecnología de la voz noble y a través de ella la corte se presenta como depositaria de una sensibilidad capaz de articular palabra, gesto, emoción. La voz se convierte en capital cultural y el canto en escenificación del privilegio. Y pues aquí en ese sentido el nacimiento de la ópera no es solo un hito, sino una dramatización, podríamos decirlo, ideológica de la nobleza. Este, Creo que me adelanté en lo que dije y no le cambié las diapositivas, perdón, perdón.
En conclusión, pues la coexistencia entre canto llano y monodia no debe leerse como una transición, sino como una tensión. Son dos formas de producir sentido, dos políticas de la voz, dos maneras de habitar el tiempo y el espacio a través del sonido. Y ahora sí cerramos con las influencias napolitanas. No sé cómo voy de tiempo, Creo que doctor. ya debemos terminar, Ismael. Ok, sí, lo siento. Sí, me faltaba todavía algo, perdón. Bueno, vamos a parar aquí. No sé si puedas dejar de compartir y ya activamos nuestras cámaras. Este es uno de los temas más importantes de la historia de la música, pues, pero casi siempre se casa este tema, que es el desarrollo de la monodia acompañada con el nacimiento de la ópera. Y tiene una razón de ser. La ópera fue el espectáculo eh, hegemónico en el siglo XVIII y siglo XIX, lo más importante que había, ¿no? Pero es interesante porque esta narrativa, ¿no? Donde se une la monodia con la ópera, también se une con el inicio de la era del bajo cifrado, que también cobra importancia, sobre todo para unas cuestiones de análisis y al mismo tiempo como de dominio cultural, ¿no? Nacionalista, ¿no? Estamos hablando de una cuestión ahí Alemania, Austria, Schenker contra Riemann, o sea, hay política involucrada. Entonces, si nosotros revisamos nuestros libros de historia, vamos a ver siempre los temas entrelazados, con odia, con ópera, con bajo cifrado. Y entonces perdemos de vista que el fenómeno era mucho más amplio. El hecho, por ejemplo, o las prácticas de recitar con un poco de melodía o con un acompañamiento o recitar de cierta forma como entrecantando y hablando, es mucho más antiguo de lo que se cree. Precisamente Ismael mencionó un dato importante. En 1589 son las bodas, famosísima boda de la familia de Medici con una princesa de Lorraine, no me acuerdo el nombre, pero el asunto es que ahí se documenta, por ejemplo, la canción De de Toledo. Intermezzi, La Pellegrina, ¿no? El Intermezzi que es famosísimo. Y ahí ya está la práctica dada. Además, había para escribir armonía que no tenían que ver con bajo cifrado, sistemas que se le llaman los sistemas de cifras, cifra española, cifra catalana, que son más antiguos. Y además estaba la cuestión del alfabeto. El alfabeto como sistema ya estaba en uso décadas antes de la famosa invención de la monodia acompañada. Entonces, ¿qué pasó con todas esas prácticas? ¿No? Yo creo que hay que ¿cuál es la palabra que se usa ahorita en la cultura woke? Descolonizarnos no sé, como quitarnos esas construcciones y voltear a ver hacia otras prácticas musicales que fueron como hechas a un lado dentro de la narrativa oficialista, ¿no? Entonces, sí había acompañamientos, ¿no? Sí, y la práctica es muy importante. Eh, Y bueno, ya como a manera de broma, cuando estabas hablando de este recital parlando, yo me acordé de una conferencia que dio hace unos años, ya varios años aquí en Jalapa, Rubén López Cano, no sé si lo ubican, uno de los nombres más importantes sobre retórica musical, pero bueno, últimamente se ha hecho un nombre en las áreas de investigación musical, o investigación para la música, o investigación artística, ¿no? Bueno, en alguna ocasión aquí en Jalapa nos explicaba, a manera de broma, pero muy en serio también, uno de los mejores recitativos dramáticos, acompañados que logró ver, era Juan Gabriel en concierto, ¿no? En Bellas Artes. Cómo el dominio de la palabra contextualizado en la música podía dar ciertos contenidos emocionales, afectivos, que no hubieran estado ahí con el puro texto, con el puro recitar, o con el puro cantar, ¿no? Entonces, ese es el meollo, pues, del asunto. Pero bueno, ya sin más preámbulo, vamos a ver si hay alguna pregunta de los demás integrantes del seminario. Adelante. Quedó súper claro.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias Ismael, muchas gracias por tu contribución. Un aplauso, gracias Ismael. Y vamos a continuar en un momento más con la última ponencia del día.